Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, donde vamos a hablar de uno de los problemas más complicados que puede tener LEGO en estos momentos, y con una solución más difícil, como es el problema de las figuras exclusivas y sobre todo, como casi siempre, vamos a poner el foco en LEGO Star Wars. Y si has llegado aquí, veo dos opciones: o eres fan del canal y te sueles ver los vídeos, así que muchas gracias, o eres nuevo y piensas que hay un problema, puede también que sea una mezcla de ambas, pero supongo que tendrás una opinión, y eso es lo más importante de estos vídeos. Por lo tanto, déjamelo en los comentarios y estaré encantado de leerte y contestarte, ya que en estos vídeos lo principal eres tú y tu opinión, así que vamos con la mía. Y voy a empezar aclarando por qué hago este vídeo, y es que es muy probable que te hayas enterado de que hay un nuevo rumor bastante fiable de LEGO Star Wars que garantiza que vamos a recibir al Capitán Rex fase 2 en un nuevo Microfighter por 13 euros en junio de 2024. Hasta ahí todo bien, pero si eso te parecía poco, lo más polémico de este rumor es que la figura que vamos a recibir es la misma que, según las instrucciones del set de 650 euros, el Venator UCS es exclusiva del mismo, y aquí es donde viene la división de opiniones. Tenemos por un lado los que opinan que todo el mundo tiene derecho a tener acceso a figuras altamente deseadas, como es el caso de esta, y por otro lado los que opinan que si pagas un precio premium debes tener un producto premium y con alguna exclusividad. Os estaréis pensando que dónde me ubico yo, y sinceramente tengo partes de ambas, aunque me inclino más por la segunda. Pero antes de nada, como me parece algo complejo, dejadme desarrollar. He de decir que me siento preparado para soltar un debate tan importante en el canal, ya que la mayoría de mi audiencia, aunque podría sorprender, es mayor de edad. Pero además, los que sois más jóvenes de la comunidad, que también comentáis mucho, soléis tener las ideas claras y comentáis con mucha madurez y respeto, así que voy con el problema en cuestión. He visto gente comentando en este canal y en otros de la comunidad inglesa que suelo ver vídeos, que todo el mundo tiene derecho a tener acceso a las figuras deseadas. Y por muy bonito que suene esto, no es la sociedad en la que vivimos, y eso no es culpa de LEGO. Igual que en cualquier otro sector, como podría ser el de los coches, no tiene las mismas prestaciones un coche que cuesta 65.000 euros que un coche que cuesta 1.300. Y así es como funciona la sociedad y el capitalismo en el que vivimos. Y os pongo estas cifras para que os deis cuenta de la escala: 50 veces menor uno que el otro, porque serían los precios del Venator UCS y del Microfighter multiplicados por 100. Si tuviésemos los mismos en ambas situaciones, ¿para qué querríamos pagar más por el coche caro? Es cierto que en el set del Venator la build no te la quita nadie y es exclusiva del set, pues cosas que podrían pasar lo mismo con los coches, ¿no? Pero las figuras, sabemos todos y nadie puede discutirlo, son una parte muy importante de estos sets, y si son exclusivas, con más razón, ya que aunque solo recibas dos figuras, supuestamente recibes las figuras de mejor calidad que puede ofrecerte el LEGO Star Wars. Claro, mi argumento del coche es un poco tonto, pero es para hacer una idea o hacer una hipótesis sobre los precios y que veáis la escala, porque me podéis decir, sí, bueno, pero por esa regla 3, por ejemplo, el Bluetooth de un coche no tendría que estar en uno y en otro. Tened en cuenta que yo simplemente quiero que veáis como en otros sectores, y como es lo normal, y también pasa en LEGO, cuando compras algo más caro recibes unas cosas distintas a cuando compras cosas más baratas, y de por sí tú tienes derecho a lo que pagas, no tienes derecho en la sociedad que vivimos, como digo, en el capitalismo, a tener lo mejor, por desgracia. Antes de continuar, me gustaría que compartierais conmigo vuestra opinión, porque después de escuchar todo lo que os tendré que decir, la verdad que podéis tener una opinión igual que yo o diferente, pero sí creo que es un tema como bastante complejo. También quiero recordaros que en la descripción tendréis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, que junto con un like y suscribirse si os gusta el contenido ayudarían muchísimo al canal, sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal o estos vídeos. ¿Se acaba así por lo tanto el debate y el problema entonces? Ni mucho menos, porque aunque no comparto el discurso, por desgracia, de que todos tenemos que tener acceso a las mismas figuras, y lo digo desde el punto de vista de una persona que no tiene en la actualidad ningún set UCS, sí que creo que hay ciertos personajes que no se pueden esconder bajo estas barreras de precio tan elevadas. El caso del Capitán Rex es muy llamativo. Es cierto que es un personaje muy popular, sobre todo entre personas que nos hemos criado con Clone Wars, y los precios de los productos relacionados con él, no solo en LEGO, sino también por ejemplo los Funkos, suelen ser muy elevados. Pero ¿es esto porque él sea el personaje más popular de Star Wars? Ni mucho menos, se junta por su popularidad increíble en los últimos años y que contamos con muy pocas versiones del producto. El Capitán Rex fase 2 es tan caro porque solo tuvimos uno en 2013, donde mucha de esta gente o no coleccionaba o tenía poco dinero, y ahora ha salido otro en un set de 650 euros. R2D2, Han Solo o Darth Vader son sin duda algunos personajes muchísimo más famosos, pero sus figuras, con excepciones contadas, no son tan caras, y esto se trata a que tenemos muchas figuras en muchos sets distintos. Sin ir más lejos, creo que R2 ha salido todos los años una versión o ha estado a la venta desde 1999. Si recibiésemos a Rex
todos los años, por muy popular que fuese o que sea, su valor estaría por los suelos, como el de R2, y desde luego creo que este es el camino a seguir, pero con un matiz, ya que algún inversor o propietario del Venator me irá a matar ahora mismo y se estará preguntando: Mario, ¿por qué dices esto si justo acabas de decir lo contrario, que tienen que ser exclusivas o que no es el mundo en el que vivimos? Y es que para mí la solución son las versiones distintas, y tenemos un ejemplo perfecto en una figura muy popular: Boba Fett. Boba Fett es un personaje muy famoso y querido de Star Wars, seguramente más que el Capitán Rex, sin duda alguna, por ser de la trilogía original y aparecer en más contenido, a pesar de que su serie no fuese la mejor por desgracia. Pero por ejemplo, ostenta el ser una de las figuras más caras de todo Lego y de Lego Star Wars. Teniendo una figura en venta por 15 euros en la actualidad, podemos encontrar otra que vale unos 2.200, 2.300 euros. ¿Y esto cómo es que lo consigue? Pues con diferentes versiones. Tenemos figuras exclusivas y de gran calidad en sets UCS. Otras figuras que se han repetido mucho en los últimos años, como son pues las de las versiones de Mandalorian, que tienen pues los brazos negros y también tienen art print, o sea, no tenemos figuras de mala calidad y que también pues tienen diferencias en su casco, en la armadura o incluso en la cara. Y la última que hemos recibido es de una calidad excepcional, casi de set UCS, pero le falta la capita de tela. Y esto es lo que pienso que deberían hacer con todas las figuras de Lego. Por mucho que me gustase que todas las figuras tuviesen Unprint, que siempre lo pido, lo llevan trayendo a cuentagotas de hace 20 años y pienso que de verdad todas podrían tenerlo, o también estaría bien tener las series de figuras pues que tiene Marvel o las de los muñecos normales, que por 5 euros tenemos figuras de mucha calidad. Pero como parece que ni una cosa ni la otra va a ser posible en un futuro cercano, es la razón por la que veo vital tener bastantes versiones, como para que todo el mundo pueda acceder a los personajes que le gustan, pero dando un toque diferenciador a aquellos que estén en posición de pagar un poco más. Volviendo al argumento inicial y remarcando que esto pasa en todas partes, os quiero compartir otro de mis gustos personales, como son las cartas Pokémon. Hace un año más o menos empecé a coleccionar un poco de nuevo, ya que coleccionaba cuando era pequeño, y los mundos del coleccionismo en general y en todos los ámbitos siempre están llenos de productos más caros y exclusivos que otros, y es la esencia del coleccionismo. Mucha gente dice que el Lego son juguetes, que lo son, pero es que el ejemplo que os traigo desde luego también son juguetes, que son las cartas de Pokémon, y nunca he escuchado a nadie quejarse de que haya cartas más difíciles de conseguir o que sean más caras, porque es lo que mueve el hobby, aspirar a tener esa carta mejor, ese set de Lego mejor o esa figura de Lego exclusiva, aunque sí me parece muy importante poder tener acceso, como he comentado, a estas versiones más sencillas para no frustrarte tampoco. Puede ser que yo no tenga la carta de Charizard que vale 1000 euros, pero sí que tengo a lo mejor una carta que vale 10 euros que me gusta porque es mi personaje favorito. Pues esto mismo pienso que tiene que pasar con el Capitán Rex. Puede que no tenga el del UCS que vale 650 euros, pero sí que puedo conseguir uno en un Microfighter que es parecido. Como he dicho anteriormente, todo esto lo digo sin tener ningún set UCS o enorme, pero aspiro a poder conseguirlo algún día y entiendo la importancia de que tengan elementos exclusivos más allá de la build, porque si no, ¿para qué lo voy a comprar a Lego? Si puedo comprar el Venator más barato a alguien de segunda mano o incluso nuevo que quería las figuras y las ha sacado y luego comprar las mismas figuras en un set 50 veces más barato. Por esto, por ejemplo, mi set más deseado en la actualidad es del Señor de los Anillos. Seguramente Star Wars me guste más que el Señor de los Anillos, pero es que hay un set increíble con 15 figuras que ahora mismo son exclusivas y que me encanta, y si puedo ahorrar y gastarme 500 euros en un set, prefiero hacerlo en ese set que no 650 en el Venator, que solo trae 2 figuras y que encima una puede que la consiga por 13 euros dentro de 6 meses. Es por esto por lo que pienso que Lego ahora mismo tiene un problema muy importante con la exclusividad de las figuras, de confirmarse algún día este rumor al 100%, ya que pese a que mucha gente va a estar contenta y con razón, otra tanta va a estar descontenta o enfadada y van a tener razones y motivos de sobra para estarlo también. Como he dicho, para sintetizar mi opinión ya y a modo de resumen, considero que los sets UCS deberían tener figuras exclusivas pero no únicas, y por ejemplo, si sacan al Capitán Rex en un Microfighter, tendría que venir sin la venda en la cabeza y con los brazos azules normales, para que aquellos que no podamos comprar el Venator tengamos un Rex de fase 2 accesible y que sea una figura también de buena calidad, y los que sí que puedan tengan una figura exclusiva y el dinero que han pagado merezca la pena y tengan ese extra de darle la confianza a Lego, porque se están gastando un pastizal en un juguete o en un producto de Lego, pues que Lego les recompense por gastarse ese dinero. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. En estos vídeos lo agradezco más que en otros al ser mi pura opinión durante varios minutos y habéis aguantado durante todo el vídeo, así que muchas gracias por dejarme hacer estos vídeos hablando de lo que pienso, ya que sin vuestro apoyo no sería posible o no me animaría a ello. Espero que os haya gustado y si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.